visitor have we? Thou must be the one who freed Artorias. That old friend he was. Thanks to thee, he left this world with honor intact. And here I am. ¿Qué tal mis queridos amigos de YouTube? Espero que estén muy, pero muy bien. Yo también estoy bien, valga la redundancia, porque a estas alturas yo pensaba que iba a estar, qué sé yo, encerrado en una cárcel, o al menos pues notificado de alguna denuncia penal, o con mi canal de YouTube cerrado, ya que pues antes de sacar el video de la mega estafa de estos delincuentes que están detrás de la estafa de Dragonari, recibí pues muchas amenazas de ellos, que me iban a meter preso, que esto, que lo otro, que iban a cerrar mi canal donde sacaba un video de ellos. Y yo saqué el video y ya más o menos han pasado 2 semanas y pues hasta la vez me pasa nada a mí ni a mi canal. Pero supongo que debe ser pues porque ahorita están ocupados pues en nuevas estafas, nuevos métodos de estafa para seguir desangrando pues a los retrasados mentales que aún siguen pues metidos en ese juego de mierda Dragonari, que es una máquina de robarles su dinero. Bueno, y digo los que aún quedan porque una gran mayoría pues ya abrió los ojos con el video que hice y salió pues de esa mega estafa antes de que lo sigan desplumando. Y bueno, como ya le dije, esa gente pues debe estar ocupado creando nuevas y nuevas estafas para seguir desplumando, y creo que por eso pues que aún no me han denunciado o no me han cerrado mi canal. O está la otra opción, que todo lo que yo digo en mis videos es verdad y no me pueden denunciar. Bueno, ahí tú verás pues cuál de las dos opciones escoges. Aunque la opción de que están ocupados sí es verdad, porque de eso es que vamos a hablar ahora, de la nueva estafa que han hecho dentro del mismo Dragonari. Porque esta gente solo sirve para estafar. Esta gente no sirve para hacer trading, no sirve para invertir, no sirve para hacer minería, no sirve para nada. Solo sirve para estafar a gente con un serio pues retraso mental que se deja estafar. Aunque yo pues en Twitter les he dejado pues algunos recados. Miren, chicos de Estafanari, perdón, Dragonari, ya les saqué su video en donde los desenmascaro de pies a cabeza a ti, Alejo, y al Grone Johan. Ahora espero que cumplan y me envíen preso como dijeron que harían si yo les hacía este video. Pues esto fue enviado el 16 de agosto y ya estamos casi llegando a septiembre y no ha pasado absolutamente nada. Lo que sí he visto pues es que el señor Alejo, uno de los delincuentes que vive estafando con esto de Dragonari, pues está quejando lo que es con el soporte de YouTube en Twitter. Dice, hablas con soporte y no hacen nada. Luego uno crea contenido de calidad y a la mínima te bloquean la cuenta. No. No es que te bloquean. O sea, si te bloquean es porque eres un delincuente pues y solo pasas promocionando estafas en tu canal. A mí no me bloquean nada porque yo todo lo que digo es verdad, con datos confirmados como lo hice en el video pasado. Dice, esta persona difama y comete el crímenes, es sexista y ra. Y es una cuenta verificada. O sea, el tipo pues se queja de que mi cuenta esté verificada por YouTube. O sea, se queja de que yo tenga todo en regla con nombre, apellido, número de seguro social, todo. De eso se queja, porque quiere que me quiten la verificación de YouTube. Y después pues hizo otra publicación ya en donde pues enloquece totalmente y dice, no piensan hacer nada con las miles de denuncias contra el canal. Bueno, y pone el mío. La demanda legal va en camino, incluyendo a YouTube por permitir
el Ra. Bueno, aquí pues ya pierde la locura este hombre pues con tal de tratar de impresionar a los retrasados. Él sabe que a él lo siguen pues retrasados mentales, así que él les hace creer que él tiene el poder de demandar, o sea, que todo lo que yo dije es falso. Y él tiene tanto poder para demostrar que lo que yo dije es falso, que no solo me va a demandar a mí, sino que va a demandar a YouTube. Así, a YouTube, a la empresa YouTube la va a demandar. Y pues los retrasados mentales se creen absolutamente todo esto, pues como ven aquí en los comentarios le ponen: este man no sabe que se espera por difamación, bueno, bla, bla, bla. Puros niños, como verán, pues estos son niños que se creen pues las estupideces de este animal. Y una cosa pues antes de seguir con este video, es que muchísima gente me pregunta qué plataforma estoy usando yo para tradear, otros que yo vivo en tal país, que no puedo usar esta, que no puedo usar esta otra. Bueno, aquí yo les sugiero pues que usen esta que se llama Prime XBT, que es la que yo uso y les sirve pues en todos los países, que es la que me da más seguridad en términos legales y toda esa cosa. Y aparte pues es una de las más seguras y anti-hackeables. La puedes buscar en Google como Prime XBT, o si deseas puedes usar un enlace que yo te he puesto en la descripción. Ese es un enlace referido que lo he configurado para que el porcentaje que me dan, el pequeño porcentaje que me deberían dar a mí por ese enlace, pues se lo den a la persona que usa el enlace, así te van a salir más baratas las comisiones. Y recuerda, no te apalanques, porque el negocio de estas cosas es en el apalancamiento, así que compra solo spot. No te recomiendo apalancarte porque vas a perder tu dinero. Spot, solamente spot. En spot nunca pierdes. Pierdes, bueno, si vendes y se hace un mal análisis, pero en apalancamiento te liquidan. En spot nunca pierdes. Y bueno, tú te estarás preguntando, pero ¿qué nueva estafa hicieron estos delincuentes? ¿Con qué otra treta salieron para engañar pues a esa gente retrasada que aún sigue metida en ese juego de Dragonar? Y bueno, esta gente lo que hizo fue meter pues la idea de que a su moneda de mierda CYT la iban a enlistar en Binance. Así como escuchan, que su moneda CYT la iban a enlistar en el exchange más grande del mundo. Noticia falsa que sacaron pues justo después del impacto que tuvo mi video, porque mi video hizo caer el precio de esa mierda de CYT y ellos dijeron, bueno, tenemos que sacar pues un as bajo la manga, y sacaron esta noticia falsa de que según ellos los han seleccionado para un programa de la Binance MVB3 de este programa de aquí. Según ellos, Binance los ha seleccionado, y ellos pues en sus grupos de Telegram eran que Binance nos seleccionó, que nos van a enlistar, y la gente pues, no sé si gente pues pagada por ellos, pero empezó a decir en esos grupos de Telegram que sí, que Binance con esto se va a ir a $10, que se va a ir a $15, que con esto pues el precio se va a las nubes. Y obviamente la gente estúpida pues empezó a comprar CYT, creyendo pues que era una mega inversión la que estaban haciendo, porque esto pues según ellos pues iba a enlistar en Binance. Y obviamente los premium partners de Dragonari pues también empezaron a decir pues que esta moneda se iba a enlistar, como por ejemplo Bigote, también Marciano. Miren, Marciano pues Marciano es creo que el mayor partner que tiene pues esta gente. Bueno, y pone felicidades muchachos, y pone las cuentas de Instagram, de Twitter de esta gente, del Grone Johan y del otro. Dice, grande, sigan trabajando muchachos, no se desenfoquen, vamos pa' Binance, yo me encargo de barrer las ratas. El señor pues Marciano Tech, que es pues obviamente el mayor partner de Dragonari, por eso es el mayor defensor. Apenas yo hice mi video contra Dragonari, salió en Twitter, y a defenderlo pues que da miedo.
como 20.000 publicaciones defendiendo el video en contra del video que yo hice a favor de Dragonary, obviamente pues porque es un Premium Partner, pero a él le preguntan, dice, no, yo no soy Premium Partner, yo solo hablo de Dragonary porque es un buen proyecto. Y bueno, aquí pues también él ayudó, pues vamos para Binance, y obviamente pues la sarta de retrasados que también sigue a este tipo, obviamente pues debe haber pues empezado a comprar CYT pensando pues que el precio se iba a las nubes porque esto era real, cuando esto es totalmente falso. ¿Qué fue lo que pasó? Que ellos se inscribieron en un concurso de la Binance Smart Chain, que es este que está aquí, vean nomás. Esto pues salió el 18 de agosto y ellos pues vieron rápido la oportunidad. Chuta, esta es nuestra oportunidad, nos inscribimos en este concurso de mierda y pues amagamos a la gente que nos van a enlistar en Binance. Y bueno, y aquí como ven pues cualquiera puede aplicar. Cualquiera puede aplicar, solo pues tienes que llenar ciertos datos y enviarlos pues a este correo que está aquí y ya estás participando, ya que pues este es un programa de la Binance Smart Chain libre. Cualquier cosa que esté asociado a la Binance Smart Chain participa en este concurso, porque es un concurso de mierda donde pues ellos le dan publicidad a su Binance Smart Chain, porque obviamente ellos ganan plata con la Binance Smart Chain, porque por ejemplo para crear ese token CYT de mierda tuvieron que pagar pues alrededor de 0.8, 0.7, 0.9 BNB para crear, y por cada transacción de mierda que se realice pues ellos cobran también una comisión. Si tú quieres pasar BNB en, qué sé yo, en un PancakeSwap, en un swap que esté en la Binance Smart Chain, ellos con cada comisión, con cada vez que tú compras CYT y das BNB, pues ellos reciben comisión. Aparte de que estás usando sus monedas, BUSD y BNB. Y es por eso porque crean estos concursitos de mierda para que la gente se inscriba. Así que cualquier persona se puede inscribir. Cualquiera que crea un token de mierda con tal pues que corra en la Binance Smart Chain se puede inscribir en estos concursos de mierda. No importa si es un token meme o un token scan, eso no le interesa a Binance. A ellos lo que les interesa es pues que tú te inscribas y pues le des publicidad a su Binance Smart Chain. ¿Qué es lo que hicieron estos delincuentes? Y les salió bien la jugada. Bueno, estos delincuentes y los partners obviamente, Marciano, Bigote, las personas que están recibiendo pues muchos beneficios, o sea, están recibiendo pues todo ese dinero que te lo están quitando a ti. Y aquí estamos en el gráfico para que vean lo que pasó. Bueno, yo saqué, el precio empezó a caer cuando yo saqué mi video, pues iba en picada. Y aquí pues ellos sacaron esta vela de aquí, ya es la del 16 de agosto. Aquí pues ya empezaron a sacar la noticia de que iban a hacer el listado en Binance, que esto que lo otro. Y los retrasados mentales, vamos a comprar CYT, nos vamos a hacer millonarios. Una oportunidad increíble. Compraron, metieron sus preciados BNBs. Y inflaron lo que es pues el precio de nuevo. ¿Y qué hicieron nuestros queridos amigos Alejo, el Grone Johan, bueno, y todos pues sus partners asociados, Marciano, bueno, todos los que reciben beneficios de esta estafa? Empezaron pues a sacar esos BNB que ustedes metieron alegremente. También sacaron otra noticia de que iban a sacar el Marketplace. Me olvidaba. Dos noticias sacaron al mismo tiempo. Esa de Binance y que iban a sacar el Marketplace, que con esto pues también iba a haber un comercio interno que CYT iba a ayudar pues eso para que se fuera a las nubes. Bueno, esas dos noticias me he olvidado. Bueno, todo eso hizo pues que subiera. Y obviamente pues ya cuando está arriba ellos tienen que comer. Comen y empezaron pues a sacar BNB y siguen sacando. Esta vez no fueron tan desgraciados porque la otra vez fue muy grotesco. La primera vez fue demasiado grotesco, como pueden ver. En un solo día pues le sacaron más o menos el 60% de BNB de liquidez. Esta vez no, se la fueron sacando poquito a poquito pues para no pues ser tan obvios o tan descarados en el robo que le hacen. Y tú quizás te estés preguntando, ay no, quizás la gente pues cuando vio que el precio empezó a caer sacó su CYT y pudo haber tenido poquita pérdida o salió al precio de compra. No, porque los que metieron plata tienen bloqueados su CYT. Aquí dice en la white paper, se lee clarito.
Te liberan el 25% de los tokens y el resto te los van liberando cada 3 meses. O sea, 25% cada 3 meses. O sea, tú que metiste todo tu dinero acá arriba, tienes que esperar 3 meses. O sea, tú invertiste aquí, digamos que te metiste $1,000. Solo te dieron de esos $250, de los cuales pues ya el primer día perdiste el 60%. Pero tienes que esperar 3 putos meses para que te den el otro 25% recién. Y quién sabe en cuándo esté el precio cuando se liberen ese otro 25%. Puede que esté acá bajísimo, puede que esté acá arriba, lo más probable es que esté acá abajo. Y después 3 meses más para el otro 25% y después 3 meses más para el otro 25%. O sea, después de aproximadamente, 3 meses para que se desbloqueen y ahí un mes cada mes, más o menos en unos 5 a 6 meses, pues recién puedes pues, sacar los CYT que tú compraste o que tú invertiste en este juego. Recién ahí. Y no sabes pues a qué precio va a estar este CYT de mierda. Mientras nuestros queridos amigos Alejo, el Grone Johan y todo pues esa gente que está detrás de esta estafa siguen sacando BNB. Ellos sacan BNB, le sacan liquidez y tumban el precio cada vez pues que les da la gana. Aquí yo les pongo, ¿qué pasó chicos de Estafanari? ¿Por qué silencian a la gente bloqueando el poder enviar mensajes en su grupo de Telegram? Si les robaron la plata a esa pobre gente, por lo menos dejen que se desahoguen de su pérdida puteándolos. Porque después que salió mi video, la gente pues en masa fue pues a reclamar, ¿no? Que devuélvanos el dinero y a insultarlos pues porque habían visto pues, bueno, habían descubierto el antepasado de la estafa de Calisto que hicieron y habían pues descubierto, bueno, no habían descubierto, se habían dado cuenta pues cómo los habían engañado. Y esta gente pues de Dragonari, ¿qué hizo? Bloqueó los mensajes. Dice, si vienen a tirar mensajes de molestia porque ayer no les pagamos, lean los mensajes. Bueno, pues ahí el Grone Johan escribió en contra pues de la gente que se estaba quejando y dijo, no está permitido enviar mensajes, bloqueó los mensajes y a nadie podía enviar mensajes en este grupo. De ahí pues ya los habilitaron de nuevo, pero después de que banearan a medio mundo, o sea, toda la gente que tenía su plata metida ahí, no solo pues que estaba en pérdida, sino que los banearon del grupo de supuestamente de ayuda y ya no pudieron entrar. Esta cosa es algo impresionante lo que hacen estos delincuentes. Es un descaro total. Y hay algo que no cuadra. Este es el grupo en español. Pero hay un grupo que es global, donde solo ellos escriben y envían las notificaciones. Ese grupo tiene alrededor, pues, actualmente de 55,000 personas. Ese grupo no pueden bloquear a nadie, o sea, no bloquean a nadie porque son de anuncios del juego, tanto en inglés como en español. O sea, cualquiera que está en ese juego debe meterse a ese grupo porque ahí hacen los anuncios de eventos y de cosas así, actualizaciones y todo lo demás. Ese grupo solo tiene como 55,000 personas. Perdón, tiene 62,000. Aquí estamos, Dragonari, bueno, anuncios de Dragonari. Tiene 62,000 personas. Pero hay algo que no cuadra, la verdad. Tienen, según 62,000 personas. Pero acá promocionan que tienen más de 500,000 usuarios jugando Dragonari. O sea que no cuadran los números. 62,000 personas en el grupo de anuncios, que se supone que ahí están todas las personas que están dentro del juego, porque ahí reciben los anuncios, actualizaciones y cosas que pasan dentro del juego. Pero solo hay 62,000. Y dice que tiene 500,000 usuarios. ¿Cómo es eso? O sea, no cuadran las cosas. Y lo peor es que usan esos 500,000 supuestos usuarios como excusa para darles menos recompensas en CYT a la gente pues que metió su dinero ahí. O sea, ¿cómo es eso? O sea, no cuadran las cuentas. 62,000 personas en el grupo de anuncios y dicen que tienen acá 500,000 jugadores. Deberían tener por lo menos 450,000 personas en el grupo de anuncios. Pero o sea, no cuadran. O es que hay muchas cuentas fantasmas de Dragonari que están recibiendo CYT y que no van a parar a nadie, sino que van a parar a ustedes mismos, dueños de Dragonari o partners de Dragonari como Marciano y como Bigote, y así pues les descuentan CYT a las personas que pagaron. O sea, piensen eso, a ver pues si
si se les sale los retrasados mentales y se dan cuenta cómo les roban por todas partes. Les roban con anuncios falsos de Binance, les mienten en los números de participantes reales porque tienen solo 62,000 en el grupo de anuncios, pero acá aparecen 500,000 jugadores según ellos ya activos en el juego. ¿Cómo es eso? ¿Cómo diablos es eso? O sea, hay una diferencia enorme. En cambio, utilizan esos 500,000 para disminuir la repartición de CYT. Aunque igual es un poco entendible que no se den cuenta, porque si tú estás adentro, pues es porque eres un suscriptor de esa gente de Coinari. Y esa gente, pues tú, si tuvieras un gramito de inteligencia, pues te dieras cuenta de que no saben nada de trading, nada de minería, no saben nada de nada. Te dicen pues puras estupideces. También es gente pues que ha llevado este tipo Premium Partner marciano, que este es peor. Este dice unas cosas, pero estas son unas barbaridades, pero que no tienen nombre. O sea, imagínate el nivel intelectual que debes tener para seguir a este tipo, pues que sale con una perla. Este tipo dice unas cosas, pero ay, Dios mío, le voy a poner un ejemplo. En verdad, yo mi parte de humano, como Víctor Díaz, el humano que está atrás aquí detrás, quisiera que Chivas llegara a $10, porque mira, no voy a saber qué hacer con el dinero. Como acabas de escuchar, pues, el tipo dice Shiba Inu, esa estafa pues que él promocionó. Si ustedes ven pues el video, ven el canal, pues ven mucha promoción de Shiba Inu, pues de esa mega estafa. El tipo dice $10 Shiba Inu. O sea, si tú escuchas esto, automáticamente tú tienes que salir huyendo de ahí. Es más, bloquear, para que si tú eres una persona normal, tú escuchas esto y sales de ahí. Es más, bloqueas este canal para que jamás te vuelva a aparecer. Porque solo pues cogiendo una simple calculadora, para que Shiba Inu lleve $10, o sea, no hay dinero en el mundo. Si todo el mundo pues si cogiéramos todo el dinero del mundo, todos los millones y millones de dólares, o sea, todo el dinero que existe en el mundo, y lo metiéramos en Shiba, ni así alcanzaría a Shiba pues para llegar a $10. Y totalmente imposible. Pero pues este experto en criptomoneda marciano pues tira a Shiba a $10. Pues eso es una de las tantas perlas que hay en ese canal. Y aquí lo vemos pues con otro delincuente, que está acá abajo, pues se llama Rolando Bitcoin, que es un tipo pues que está haciendo una estafa de un token, así también de esos token scam que se llama SafeRal Token. Bueno, pues esos típicos token scam que se crean por 07 BNB, pues, y estafa pues a todo el mundo, que es el megaproyecto que va a curar el SIDA, que va a curar el cáncer, bueno, cualquier cosa que te inventes, pues, y retrasados mentales caen. Pero bueno, este no es ni un video para Rolando Bitcoin, ni ningún video para Marciano, pues bueno, y eso es aparte. El video pues es de los delincuentes estos de Dragonari y sus estafas pues que siguen y siguen y siguen. Y la gente que está atrapada en esta mierda de proyectos sabe que para ellos salir de su jaula, o sea, de la telaraña en donde están atrapados, necesitan traer a otros incautos y dicen cualquier barbaridad. Andan pues por todos los videos comentando cualquier barbaridad. Bien, aquí estamos pues, este es mi canal, obviamente. Aquí estamos pues en la sección de comentarios. Aquí hay dos comentarios, dicen los publicados acá arriba y los pendientes de revisión. En pendientes de revisión pues el mismo YouTube envía comentarios que son repetitivos, o sea, las personas que andan haciendo spam en todos los canales, YouTube los envía pues acá a esta sección de pendientes de revisión para que el dueño del canal los revise pues si los acepta o no los acepta. Y miren lo que encontramos aquí, dice Nicolás Barcelone, dice Naverick, payaso, tú eres el único que dice que es estafa. Esto aquí obviamente en el video de Dragonari. Tú eres el único que dice que es estafa. Yo por eso veo traders que sí saben que Dragonari es una buena inversión, como Jaime, que la recomendó en uno de sus videos. Vas a ir preso pronto. Cuando repite obviamente lo que dice su amo Alejo, pues que me va a enviar preso, un poco de cosas más.
Y aquí se están refiriendo pues a nuestro querido amigo Estafa Latino, que yo ya les he dicho pues que es un terrible trader, no sabe dónde está parado en lo que es trader, pero no creo que esté recomendando Dragonari. Y además, pues, una persona me había enviado un video de nuestro querido Jaime. Bueno, no me había enviado un video, me había dicho, pues, el momento exacto en donde nuestro querido, pues, Estafa Latino hablaba sobre Dragonari. Y vamos a ver qué dice. Vamos a ver si él apoya Dragonari o dice que Dragonari es una estafa, como dice todo el mundo, a excepción de los que están, pues, tragados en ese juego. A ver, TGM Audiovisual, mira qué barbaridad has puesto tú. Dices, gracias por revisar Dragonari la vez pasada. Yo ni sé qué es eso. Dragonari, dice. No, 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 no. Imagínate tú, mi proyección que tengo de Bitcoin. Y tú me dices que si podemos revisar Dragonari. Es como si yo hablara español y tú estés hablando en chino. No nos entendemos absolutamente nada. Muchas gracias por el cafecito que me has dejado. Yo te lo agradezco de corazón. Pero mi amigo, no nos vamos a ir a meter a nosotros a ver eso. Bitcoin, hombre. Nosotros estamos hablando de cuidarnos del movimiento de Bitcoin. Y tú me sales con Dragonari. ¿Lo ves ahí? Ahí es cuando yo me doy cuenta en que hay estafas que uno dice que allí no cae nadie, hombre. ¿Cómo va a caer alguien ahí? Pero sí. Hay gente que cae en ese tipo de estafas. ¿Ves el ejemplo? Ay, amigos. Yo puedo fallar en el mercado todo lo que tú quieras. Porque también fallo. Y te puedo asegurar algo. Yo tengo disciplina. Y a mí no me haces ir a meter $1 en Dragonari. Bueno, mi querido Nicolás Bersellone, los traders que te idolatras como Estafa Latino te dicen que es estafa Dragonari. Los traders que odias como yo te dicen que es estafa Dragonari. O sea, absolutamente nadie te dice que Dragonari es una buena inversión, a excepción pues de los dueños de Dragonari, o sea, el Grone Johan y Alejo, y de los Premium Partners Marciano Bigote, bueno, y compañía. Y hay otra gente que va más allá con tal pues de meter a incautos al juego. Por ejemplo, aquí tenemos esta cuenta Juanpi Pro que dice: yo invertí $1000 y voy ganando 10.000. Tú lo que eres es un envidioso, todos nos estamos forrando de dinero con Dragonari y tú eres un fracasado, a ver qué quería decir, y envidias el éxito del Team Alejo. Aquí Juanpi Pro, y si entramos a la cuenta de Juanpi Pro, es un niñito, este es Juanpi Pro, miren, Juanpi Pro. Juanpi Pro, a ver qué pasó aquí. Vamos, dale YouTube, eso, vamos a ver Juanpi Pro. Bienvenidos a Juanpi Pro. No te veas suscribirte a la campanita de notificaciones. Y vamos. Aquí tenemos pues a Juanpi Pro, inversor de Dragonari, pues que invirtió $1000 y va ganando $10.000. Aunque yo sí creo que la gente que está en Dragonari, pues, que cree en Dragonari, pues, sí cree que Juanpi Pro es un gran inversor, pues, que metió $1000 de su dinero, que Juanpi Pro, este niño tiene $1000, invirtió y ya lleva ganando $10.000. Yo creo que la gente que está en Dragonari tiene un coeficiente intelectual que sí cree que esto es verdad, que no es un comentario puesto por un niño chiquito, dando una falsa sensación de éxito en Dragonari, como pues todos los comentarios que ponen pues que están ganando muchísimo dinero en Dragonari, porque aquí los únicos que están ganando son los Team Alejo, Team Johan y los partners. Y tengan mucho cuidado porque ahora último están haciendo una campaña publicitaria masiva en redes sociales como Instagram, por ejemplo. Yo no uso Instagram, pero me han enviado muchas capturas de publicidades de Instagram de Dragonari, como la que estamos viendo aquí. Esta pues me la envió una de las tantas que me han enviado los suscriptores. Aquí vean, publicidad, dice, esto es pagado. O sea, esto es pagado, publicidad. Y aquí pues está el juego Dragonari, intentando pues que más gente caiga pues en esta mega estafa. Obviamente pues estas personas necesitan pues captar muchísima más gente, porque pues ya parece que esa burbuja ya no está resistiendo mucho. Ya ellos pensaron, supongo que con la mentira de Binance y todo eso pues iba a subir el precio de entrada, iba a ser un nuevo máximo, pero no llegó, ya que pues
Ellos mismos se encargaron de desinflarlo, aunque si ellos se encargaron de empezar a desinflarlo es porque ya vieron pues que ya no daba más, que la subida era hasta ahí. Pero cuidado, ojo. Pero bueno, yo solo te advierto, ahí si tú quieres darle de comer a Alejo, al Grone Johan, a Marciano, a Bigote, bueno, ese ya es tu problema. O a los otros partners menores, por ejemplo, aquí tenemos a este de aquí, pues que tiene un parecido a André el Gigante, un luchador antiguo. Bueno, este es otro de los tantos partners pues que hay. Ustedes ya deben saber pues cuáles son todos los partners. Así que les repito, si ustedes quieren darle de comer a esta gente, al Grone, a Alejo, a Marciano, a Bigote, a André el Gigante, ya es su decisión. Aquí miren, esta es la publicación que puso Alejo contra mí, pues donde pedía que me quitaran la cuenta verificada, que cerraran mi canal. Bueno, una de las tantas llorando. Aquí si se ven pues en la parte izquierda están los canales que él sigue. Y aquí se ve una parte que dice Cianoblog. Cianoblog, que no es más pues que el canal Marcianoblog, que es uno pues de los tantos canales que tiene este tipo, que sube 888,000 videos al día. O sea, este tipo tiene como 1 millón de canales donde sube 800,000 millones al día. O sea, este tipo vive de las publicidades y de todo ese tipo de cosas. Pero bueno, ya cada cual pues debe sacar su propia conclusión. Yo solo le pongo las pruebas. Lo que sí pues me ha gustado mucho es que muchísima gente pues ya abrió los ojos con esto de Dragonari y ha salido pues o ha evitado entrar a esa estafa. Muchos me han puesto en los comentarios, yo iba a entrar a esa estafa, gracias, me ha salvado y cosas así. Y bueno, ahora vamos pues a la parte del sorteo, las buenas noticias. Recuerden, en este canal sorteamos un curso de trading y $100 en USDT en cada video que voy subiendo. No subo tan seguido, o sea, yo subo un video cada 2 semanas, cada 3 semanas y en el mejor de los casos cada semana, pero siempre cumplo regalándoles un curso de la Academia de Trading y $100 en USDT. El ganador de esta semana es este señor Mario, que puso el comentario, dice: Dragonari es el nuevo CLO. CLO pues es Calisto, la estafa anterior de esta gente, pues que ya la vimos pues en el video anterior de estos delincuentes. Esta persona pues debe escribir a los correos que están en la descripción si quiere, pero bueno, como que si quiere, si de ley que hay que querer, pues si comentó es porque está participando, para que reciba pues los $100 en USDT y el curso de la academia. Si tú quieres pues participar, lo único que tienes que hacer es suscribirte a este canal y realizar un comentario, lo que tú quieras. Además, pues si quieres aprender, recuerda que aquí en este canal, aquí en este video, a ver dónde está. Aquí en este video, Top 10 criptomonedas rentables. Aquí en este video en la descripción, pues yo te regalo un libro de trading para que te pongas pues a punto con lo que es el trading, pues ya no caigas en las estafas de estos delincuentes. Además tengo un mega video en donde pues te resumo lo que son patrones. ¿Qué es esta mierda? Es una publicidad. Si saben que estos delincuentes pagan para aparecer en mi canal, no sé por qué, porque uno cuando hace estas publicidades, uno dice dónde debe salir. Yo quiero salir en el canal de Estafa Latino, yo quiero salir en el canal de la Cuerda Bataglia, pero esto pues han puesto a salir en mi canal. No sé por qué, pero bueno. Aquí en este canal, pues, ve que en este video yo te resumo pues hay muchísimos libros, muchas experiencias, hay muchísimo aquí en este video, aunque falta una segunda parte, que pues ya estamos próximos a alcanzar la meta por lo visto. Vamos bien para completar la segunda parte. Así que pues no tienes excusa para no aprender de trading, porque la información pues te la estoy dando. Y aparte pues si no quieres estudiar o si quieres que alguien te explique, también pues tenemos lo que es el curso pagado que cuesta $350. Y si solo quieres pues que te den señales de compra y venta, tenemos también un grupo de trading de $20 mensuales. Que si te parece muy barato, pues puedes irte al de Marciano, que es muchísimo más caro, que se llama Marciano VIP, pues, y es un grupo, que ese grupo es una máquina industrial de hacerte perder tu dinero. Tú entras con $1,000 y si tienes suerte vas a salir con una pérdida del 90%. Eso sí tienes suerte, porque la mayoría sale con una pérdida del 100%.
aquí en el grupo de Marciano VIP. Este señor pues que sube 400,000 videos al día en todos sus canales y aún tiene tiempo para ver el mercado y pues darte asesoramiento en lo que es pues las inversiones y trading. Una cosa pues maravillosa, nuestro querido partner de Dragonari Marciano. Ya imagino ese grupo VIP diciéndote que compre Shiba, que se va a ir a 10 centavos, que se va a ir a $1 o a $10, como dijo, que compre cualquier Peak Finance, Kitty Finance, bueno, todas esas cosas pues que él sube a su canal. Bueno, también en miren, no pierden la oportunidad de subir mierda. Dice, wow, sacando 484 en Bitcoin de Honey Game. Estas páginas pues que obviamente pues es algo patrocinado, pero bueno, hay gente pues que cree que esto, que no, que Marciano es una persona que es el Papa Juan Pablo II, pues y quiere pues hacernos ganar dinero y nos envía pues a estas páginas mágicas como Honey Game, pues que nos va a hacer millonarios. Pero bueno, cada retrasado mental pues sabe con qué estaca se clava en su corazón. Hasta aquí dejamos el video. De seguro va a haber tercera y cuarta y quinta parte, porque estos delincuentes de ley van a salir pues con otra payasada. Me refiero a estos delincuentes de Dragonari. Bueno, aunque en realidad los partners serían también delincuentes. Sí serían también, porque ellos saben que Dragonari no sirve para nada, que es una estafa, y aún así pues siguen patrocinando y defendiéndola. Sí, para llevar plata. Sí, porque ellos también llevan dinero en cierta parte se llevan sus BNBs, los BNB que ustedes meten pues para comprar ese Coinari Token. Bueno, me despido. Chao.